5. Capítulo 1. La misión. Empezamos con un flashback hacia el 12 de noviembre de 1983 en el Upside Down, un día en el que Will estaba en su castillo cantando en voz baja, cuando fue sorprendido por el Demogorgón e hizo todo para salvarse. Corrió muy veloz y llegó a un árbol que solo tenía ramas, pero como la criatura lo estaba siguiendo, él tuvo que saltar hacia un árbol cercano, y al no poder sostenerse, resbaló y cayó, golpeándose con muchas de las ramas de ese árbol seco. Finalmente llegó al piso y el Demogorgón lo arrastró hacia la presencia de Vecna, para que él, con sus tentáculos, lo tuviera como prisionero en una de las paredes, mientras es obligado a ingerir una sustancia viscosa, y entonces Vecna le asegura que juntos van a hacer muchas cosas hermosas. Ya en el presente, el 3 de noviembre de 1987, parece que todo está en calma en la casa de los Wheeler, pero Holly nota algo a través de la ventana, y es que solo se ve una silueta a la que ella saluda, pero no podemos saber de quién se trata. De pronto su madre le pide que llame a todos para desayunar, y podemos ver que en casa también están los Byers, quienes se alojan ahí debido a lo que había ocurrido en sus vidas. Todo el momento del desayuno se vuelve un caos, prisas, un exceso de comida, y Ted se molesta porque ya no soporta todo ese ruido y esa rutina. Finalmente, todos van a iniciar sus actividades del día, mientras Ted le dice a Karen que ya quiere que los Byers se vayan a su casa. En la estación de radio están Steve y Robin, que una vez más demuestra su personalidad bastante sincera, y dice para todos sus escuchas que es muy incómodo estarse haciendo exámenes de salud debido a la inhalación de aquellos copos de nieve. También habla de las tablas metálicas que cubren las grietas que quedaron después de que la temporada pasada se abriera la tierra en muchas partes de Hawking, y como los niños las utilizan como avalanchas, los militares se molestan. Al final, Robin le recomienda a todos que se alejen de la zona militar por la abertura del Upside Down, que está siendo resguardada para que ningún civil pueda entrar. Robin le dedica una canción al amor de su vida, y aunque no lo dice al aire, podemos deducir que es para Vicky. Pero en ese momento falla la transmisión y ella y Steve empiezan a mover todo el lugar para poder reconectarse. Muy desesperado, Steve le habla a Dustin para decirle que tienen problemas, pero Dustin le dice que muy probablemente su problema esté en la unidad remota de radio. Además le sugiere darle una leída al manual. Ya en la escuela, Dustin llega con la camiseta de Hellfire Club, pero eso le molesta a Andy, quien le pide que se la quite porque ese club ya no existe. Y de pronto se empieza a poner agresivo desgarrando la playera de Dustin, hasta que aparece Lucas y le dice que no vuelva a molestarlo, o en la próxima vez tendrá que arreglar los problemas con él. Además también aparece Mike, quien hace la misma advertencia, y Will simplemente se queda observando todo. Cuando Andy y sus amigos se alejan, Lucas le pide a Dustin que deje de estar provocando la ira de Andy, pues él le dice que aún no supera la muerte de Eddie, pues no es como ellos, que les es fácil dejar eso en el pasado, que Eddie hubiera querido que encontraran a Vecna y terminaran con él. En el bosque podemos ver a Once corriendo velozmente porque unos militares la están persiguiendo, hasta que la alcanzan y le disparan. Entonces ella cae y descubrimos que realmente no es Once, sino otra mujer. Y es que la verdadera Once está entrenando muy duro en un campo preparado con muchos obstáculos para que ella haga uso de su velocidad, de sus poderes y sobre todo de su resistencia, mientras que Hopper y Joyce le miden el tiempo. Y a pesar de que acaba de establecer una nueva marca, ella se exige cada vez más, así que le pide a Hopper que reinicie el circuito. Murray llega a Hawkins en un camión supuestamente para llevar suministros a las bases militares y lo dejan pasar, mientras que Nancy, Jonathan, Robin y Steve tratan de arreglar el problema de interferencia y cuidadosamente leen el manual. Pero Steve se acerca mucho a Nancy y Jonathan se pone un poco celoso, pero no dice nada. Lo malo es que el problema se arregla desde la punta de la antena de transmisión, por lo que alguno de ellos tiene que subir y Steve de inmediato se ofrece, pero Jonathan también quiere demostrar que puede, así que ambos empiezan a subir y de pronto parece que todo es una competencia, en la que por cierto quedan empatados, pues llegaron al mismo tiempo a la cima. Pero cuando se asoman para decirle a las chicas, ellas ya no están ahí, sino que están con Murray, que les entrega mercancía que había metido de contrabando. También les dice que ese día el ejército provocará un incendio con el que intentarán abrir el portal, por lo que posiblemente sea la oportunidad perfecta para encontrar a Vecna. En la escuela, Dustin saca una serpiente de las que ha estado cuidando y los chicos dicen que no saben qué hacer, pues les preocupa que su amigo tiene la idea de reactivar el Hellfire Club. Pero cuando llega Dustin y se da cuenta de que hablan de él, ellos le dicen que no,
que hablaban de Andy que se ha vuelto loco. En ese momento empieza a funcionar la radio y Robin aprovecha para enviar un mensaje en código para los chicos, quienes entienden perfectamente lo que tienen que hacer, el lugar de reunión, la hora, etc. Los que están en la estación de radio repasan el plan que tienen que llevar a cabo, ya que no pueden tener margen de error para que esta vez sí acaben con él. Y por otro lado, los chicos están repasando su propio plan para que todos estén sincronizados. Pero al levantarse del asiento, Will experimenta un mareo terrible, en el que el cielo le da vueltas, pero no sabe exactamente lo que le está pasando. Simplemente sabe que tiene relación con el Upside Down, y Holly, estando en los juegos, estaba viendo el cielo mientras daba vueltas en uno de ellos, porque Derek le empujó muy fuerte. Después la maestra llama a todos al salón y observa que Holly está saludando a alguien, pero la maestra ve que ella realmente está hablando sola. Después viajamos al laboratorio militar donde se encuentra la doctora Kai, y se le ve muy desesperada por encontrar a la niña, refiriéndose a Once. Mientras tanto, ella trata de convencer a Hopper de acompañarlo en la misión de esa noche, pero él le dice que no la pondrá en peligro y que si quiere saber lo que pasa, que lo acompañe desde la bañera. Entonces Joyce trata de abogar por ella y ahí se revela que Once sí había logrado superar el récord en el circuito, pero Hopper no la quiere arriesgar en la misión porque obviamente todos los soldados la están buscando. En la escuela, Andy encuentra una serpiente del maíz en su casillero con la leyenda Hellfire sigue vivo, y eso delata a Dustin. En la escuela de Holly, ella le cuenta a su hermano Mike sobre su amigo imaginario. Él se llama el Señor K, y lo que quiere es salvar a los niños como ella de los monstruos que hay en Hawkins. Pero como se muestra temerosa, él le da una figura para que la próxima vez que tenga miedo, se imagine a sí misma como la heroína Holly. En el hospital, Will y Lucas visitan a Max y hablan sobre las sensaciones que ha estado experimentando Will y deducen que puede ser porque Vecna está muy cerca. Por otro lado, Dustin va al panteón a visitar la tumba de Eddie, pero como siempre encuentra que está vandalizada. Lo curioso es que cuando intenta limpiarla, lo rojo no es pintura, sino sangre. Y cuando se da cuenta entre las hojas está la serpiente muerta. De inmediato aparece Andy con sus amigos para decirle que deje de meterse con ellos, pero como Dustin sigue actuando como si no les tuviera miedo, ellos lo atacan sin piedad. Incluso estando en el suelo, no lo dejan en paz. Y es por eso que aunque sus amigos intentan contactarlo por el radio para decirle que la misión está a punto de empezar, él no les puede contestar. Por fin todos se reúnen en la estación y ahí también llega Once para tener una conversación a solas con Mike. Entonces ambos piensan que la manera extraña en la que actúan Dustin y Hopper tiene que ver con la situación tan tensa que están viviendo. Entonces empiezan a fantasear en que esa noche por fin acabarán con él y que todos podrán viajar a una tierra donde nada les preocupe y empezar de nuevo. Pero Lucas los interrumpe para decirles que ya todos están listos para empezar. En la van, Steve monitorea las señales y encuentra una estable. Lo malo es que Dustin era quien iba a hacer equipo con él, pero como no ha llegado, necesita que alguien vaya monitoreando la señal mientras él conduce. Y aunque Will se ofrece a apoyarlo, Joyce sigue temerosa de que le pase algo y lo sigue sobreprotegiendo, enviando a Jonathan en su lugar. Joyce y Hopper caminan por el bosque hasta que llegan a la entrada oculta de un túnel y ella le pide que por favor se cuide y que procure regresar con bien. En la casa de los Wheeler, Holly escucha que sus padres tienen una discusión muy fuerte por el tema de su amigo imaginario, ya que en la junta con la maestra había mencionado que Holly hablaba sola. Entonces la pequeña se va a su cuarto muy triste porque nadie le cree, y además piensa que los problemas entre sus padres son por ella. Hopper camina a través de los túneles y llega a un edificio abandonado, desde donde puede observar a los militares. Mike y Lucas vigilan todo desde la parte más alta de un edificio y se dan cuenta cuando llegan 4 camiones a la estación de los militares. Entonces dan aviso a Hopper para que esté preparado. Los lanzallamas abren por unos instantes el portal para que pasen los camiones y es cuando Hopper se sube a uno de ellos sin ser visto, pues la idea es que él también entre al Upside Down. Y cuando los camiones terminan de entrar, se cierra definitivamente la entrada. Entonces es momento de que Jonathan y Steve sigan la señal de radio de Hopper para saber hacia dónde se dirigen los soldados. Pero avanzando algunas calles, los autos de los militares chocan y eso provoca que todo se detenga. Entonces Jonathan le dice a Steve que se detenga porque podría perder la señal. A Hopper le cuesta mucho comunicarse con Joyce por el radio hasta que por fin lo logra y le explica que los soldados tuvieron que detenerse, pero al parecer saben que él está ahí. Entonces Will empieza a tener una visión dentro del Upside Down, y es como si él estuviera en el cuerpo del Demogorgón,
que está persiguiendo a los militares y atacándolos. Finalmente esta criatura ataca la camioneta en la que está Hopper y se lleva al conductor, provocando que la camioneta se estrelle en lo que parece un árbol gigantesco. Will no soporta estar viendo todo eso y cae al suelo convulsionando y preocupando a todos, pues ahí tiene la visión de la casa de los Wheeler. Al mismo tiempo, Joyce está tratando de despertar a Will hasta que lo logra, y él explica que el Demogorgón ya va por todos ellos, y como todos vivían en la casa de los Wheeler, va hacia allá. En casa, Ted está tranquilamente jugando golf, mientras que Karen está tomando vino porque ahora tiene un problema con el alcohol, y Holly está en su habitación llorando por todo lo que está ocurriendo, pero de pronto todos los objetos que tienen luz en su cuarto empiezan a parpadear, y ella se asusta, pues el techo empieza a romperse y se trata de un portal al Upside Down de donde sale un Demogorgón. Capítulo 2. La desaparición de Holly Wheeler. El Demogorgón intenta llevarse a Holly, pero ella se sostiene de la base de su cama y solamente logra quitarle el zapato. Entonces ella va corriendo hasta donde está su madre e intenta explicarle, pero ella solo trata de calmarla pensando que tal vez solo ha tenido una pesadilla. Pero en ese momento las luces de esa habitación también empiezan a parpadear. Nancy y Mike se dirigen rápidamente a la casa de sus padres, sabiendo que el Demogorgón los estaba atacando. El Demogorgón entra al baño donde están Holly y su madre, pero no puede encontrar nada porque ellas se sumergen en la bañera que está llena de espuma, y justo antes de meter sus garras, Ted empieza a hablar, pues había notado que las luces estaban parpadeando de manera muy extraña. Entonces el Demogorgón sale al corredor y ellas pueden salir de la bañera, pero Ted no tardó mucho tiempo peleando, pues fue lanzado con mucha fuerza hacia una de las recámaras. El Demogorgón se dio cuenta de que Holly y su madre seguían corriendo, así que las persigue hasta la cocina, donde prácticamente se quedaron sin salida. Entonces Karen rompe una botella y se lanza contra él hiriéndolo, pero la criatura utilizó sus garras y las clavó en las costillas de Karen, y después le hirió en el pecho y la garganta. Cuando Nancy y Once llegan, Karen está malherida, así que Nancy se queda para llamar a emergencias, mientras que Once decide perseguir a la criatura en el Upside Down, pues sí logró llevarse a Holly. Ambos padres llegan al hospital en muy mal estado y Nancy piensa que todo eso es su culpa, pues no actuaron a tiempo, a pesar de que la mujer ya le había mostrado en sus visiones a sus padres muertos y Hawkins destruido. Ella piensa que posiblemente Vecna regresará para acabar con todos ellos, pero Lucas dice que Vecna no deja cabos sueltos y no era coherente que él hubiera dejado vivos a los padres de Nancy. ¿Por qué no mató a Holly, sino que se la llevó viva? Y piensan que tal vez no sea Vecna quien esté haciendo todo eso. Además se dieron cuenta de que todo parece un déjà vu, pues ese día es 3 de noviembre, y cuando se llevaron a Will era 6 de noviembre, es decir que fue una fecha cercana. En la casa de los Wheeler llegan las personas especializadas para analizar la escena del crimen, y dicen que la hija mayor había encontrado a su madre malherida por haber enfrentado a un intruso, pero que cuando ella llegó ese intruso ya no estaba. Entonces el oficial mayor observa la puerta donde el Demogorgón había cerrado el portal y pide analizarla cuidadosamente. En el Upside Down, Once busca desesperadamente a Holly, pero escucha ruidos acercándose a ella, así que lo empuja con sus poderes y se da cuenta de que se trata de Hopper, quien obviamente le llama la atención por estar en el Upside Down, pues le había dicho que no fuera ahí porque es peligroso. Pero Once le dice que deben seguir el rastro de sangre del Demogorgón porque se llevó a Holly Wheeler. Entonces Hopper la sigue para ayudarle. Por otro lado, Robin y Joyce tratan de arreglar la luz porque todo estaba a oscuras. Entonces envía a Robin por unas piezas para poder hablar a solas con Will, quien le dice que lo que sintió fue extraño, como si él estuviera dentro del cuerpo de un Demogorgón, y podía ver todo lo que él veía y saber a dónde se dirigía, pero no logra comprender por qué eligió específicamente a Holly. Will también dijo que se sentía conectado a la mente colmena, a pesar de que en teoría ya había sido desconectado, que cuando él se mudó a California dejó de sentir la conexión, pero ahora que están de regreso, todo en su mente también volvió. Pero no sabían que Robin estaba escuchando, entonces ella les dice que tal vez su cabeza es como una antena humana, que cuando está lejos de la mente colmena hay interferencia y no logra conectarse bien, pero que ahora está cerca, por lo que la conexión es muy intensa. Entonces tiene la idea de regresar a la escuela, al lugar donde tuvo la visión del Demogorgón, pero Joyce le dice que eso no va a pasar,
pues ella tiene miedo a que Vecna esta vez sí logre matarlo, es decir, que lo sigue sobreprotegiendo. Por otro lado, Steve le pide a una mujer que le pase corriente y después entra a la van para sugerirle a Jonathan que deberían visitar a Nancy en el hospital y que tal vez sería bueno llevarle flores. Entonces Jonathan se molesta y le dice que ya deje de buscar llamar la atención de Nancy, pero son interrumpidos por Dustin, quien llega con la nariz rota y arrastrando la bicicleta. En el Upside Down, Once le cuenta a Hopper que Nancy la llevó a la casa de los Wheeler porque sabían que ahí estaba el Demogorgón. Entonces él se molesta y le dice que ella no puede exponerse al mundo sin tener precaución, pues no puede estar grabada en ningún video ni ser vista por nadie, que para eso eran los túneles, para que ella pudiera moverse sin ser vista. Pero ella le dice que no podía tardarse yendo por los túneles, sino que tenían que actuar rápido, porque además Holly y Vecna están en un lugar que es inaccesible para sus poderes. Lucas de nuevo está en el hospital con Max y le cuenta todo lo que está pasando, que Hopper, Holly y Once están desaparecidos, que el equipo no está completo y que si ella pensaba despertar, ese era el mejor momento para hacerlo. En el hospital, Mike habla con Nancy y recuerda que Holly le había dicho que el señor K la quería salvar de los monstruos que había en Hawkins, y casualmente ese mismo día se la llevan. Entonces que muy probablemente no se trataba solamente de un amigo imaginario cualquiera, sino que era alguien importante, pero la única a la que Holly le había dicho cómo era el señor K era a su madre, así que tenían que hablar con ella. En la van, Steve discute con Dustin, pues él le asegura que se había caído de la bicicleta, que por eso estaba rota su nariz, pero Steve no le cree y le dice que lo más probable había sido que Andy y sus amigos lo golpearon, pero Dustin no lo acepta. Obviamente tanto ruido molesta a Jonathan y les exige que se callen porque no puede percibir las señales del otro lado. Entonces Dustin le dice que hasta parecen amigos, haciendo referencia a su rivalidad por Nancy. En la estación, Robin le dice a Joyce que está fallando la luz del condensador de flujo, pero en realidad es para apartar a Will de Joyce y hacer un nuevo plan, que se trata de ir al lugar donde tuvo la visión y que utilice su conexión involuntaria con la mente colmena para encontrar a Holly. Entonces Will, cansado de estar sobreprotegido por Joyce, le dice que sí seguirá su plan y ambos salen de ahí. La teniente Kai recibe imágenes de Once yendo en un auto, entonces rápidamente ordena que hagan todo un plan para poder capturarla y llevarla ante ella. En el Upside Down, Hopper empieza a sentirse mal de salud, pues había sido gravemente herido, pero no le había dicho nada a Once. Así que ella, preocupada, cura sus heridas a un lado del camino. Entonces Hopper le cuenta que su hija Sarah era la niña más valiente, que enfrentó la muerte como nadie, pero aún así murió. Es decir, que la valentía no era símbolo de que saldría victoriosa. Entonces Once entiende que Hopper la cuida mucho, porque aunque confía mucho en ella, una parte de él teme que Vecna la pueda vencer y que ella se vaya para siempre de su vida. Le hizo prometer que sin importar a dónde lleguen en ese momento, ella tendrá que obedecer todas sus órdenes. Después vuelven a tomar el camino, pero esta vez Hopper toma la delantera. En el hospital, Nancy y Mike quieren hablar con su madre, pero el doctor se los prohíbe, diciendo que ella debe descansar porque acaba de tener una cirugía muy peligrosa. En la van, Jonathan detecta una señal, pero cuando Dustin la revisa le dice que es una falsa alarma, que ese no es Hopper. Entonces Joyce les dice que tal vez no lo captan bien por el problema que Robin había detectado. Entonces se entiende que ellos le dicen que ese problema nunca existió. Robin y Will llegan al lugar donde sintió la conexión y tiene una nueva visión. Esto quiere decir que están en el camino correcto. En el lado oscuro, Once y Hopper encuentran una de las botas de Holly, lo que les indica que han llegado al lugar donde está la pequeña, pero no pueden entrar, pues es una enorme pared de algún tipo de raíces húmedas y gruesas. En el hospital, Nancy se disfraza de enfermera y Mike de paciente para poder pasar inadvertidos y llegar a donde está su madre. Ahí le piden que no se esfuercen a hablar, que mejor escriba lo que ellos quieren saber. Entonces le preguntan sobre el señor K, pero ella les dijo que la maestra comentó que cuando salió a ver a Holly, la niña no estaba hablando con nadie. Will y Robin llegan al lugar donde había estado Holly, y entonces comprende que Vecna se conecta a la mente de sus víctimas de la misma manera que lo hacía con él. Por eso es que él pudo ver lo mismo que Holly, y le da miedo pensar que poco a poco se esté convirtiendo en Vecna. Por su parte, Karen describe con mucho detalle al sujeto que Holly había visto, y dice que su otro nombre es Henry. Y al final del capítulo podemos ver que Henry saca a Holly de la escuela y la lleva a una casa, diciéndole que primero va a rescatar a todos sus amigos de las garras de los monstruos
y que después salvará a su familia también. Entonces Holly se queda tranquila y feliz de estar ahí. Capítulo 3. La trampa de Turnbow. Once y Hopper tratan de abrir esa inmensa pared. Ella utiliza sus poderes y él utilizando uno de sus cuchillos de defensa, pero todo intento es inútil, pues hasta el cuchillo se quedó atrapado en esa masa enorme de raíces húmedas. Once le pide comida a Hopper para poder recargar su batería, pero él le dice que como no sabía que ella iría, solo empacó comida para uno, y se trata de carne seca, así que no es mucho del agrado de Once, pero al no haber más opciones, ella se la come. Pero son interrumpidos por los camiones del ejército que se acercan al lugar, utilizando una antena que inhabilita los poderes de Once y la debilitan al grado de no poder moverse. Entonces Hopper la ayuda a salir de ahí. En el auto, Joyce va muy molesta porque Robin se llevó a Will, pero justo en la carretera los encuentra de frente y obviamente los sube al auto con todo y bicicletas, y más enojada aún le reclama a Will por no obedecerla cuando le dijo que no se acercara a ningún lugar que fuera peligroso. Pero Will por fin se pone en contra de su madre y le dice que ya no es un niño y que su plan de no hacer nada no iba a funcionar, que había sido mejor el riesgo que él tomó, pues se pudo conectar con la mente colmena y descubrió que Holly es solo el principio, pues Vecna planea llevarse a más niños. En la casa de Henry, él le cocina a Holly unos deliciosos waffles para desayunar y le dice que no esté triste ya que sus padres están contentos de que ella esté a salvo con él en ese lugar. También le habla sobre Derek y ella solo hace un gesto de desagrado. Entonces se le promete que le dirá a Derek que si la lastima o le hace algo, lo dejará solo combatiendo a los monstruos. Entonces ella le dice que está bien y se queda tranquila con el que supuestamente será su nuevo compañero. Henry le dice a Holly que debe salir, pero que ella se quede en casa para disfrutarla por completo, pero que le debe prometer que no irá al bosque porque ahí están los monstruos, y le deja un obsequio en el buzón. En el lado oscuro, los soldados se detienen justo ante el muro y toman un pequeño descanso. Incluso uno de ellos orina sobre él, mientras que Hopper trata de hacer que Once se reponga de las convulsiones que esa antena le provoca, pero no puede descuidar a los soldados, así que se asoma por un orificio para vigilarlos y ve que ellos descubren el cuchillo que él dejó clavado. Entonces los militares suben la potencia de la antena generándole más incomodidad a Once, quien empieza a gritar delatando su posición. Entonces Hopper y los soldados empiezan a dispararse entre ellos hasta que la antena queda inhabilitada y Once vuelve a recuperar sus poderes venciendo a todos los soldados que aún quedaban vivos. Robin convoca una reunión para informarle a todos lo que Will acaba de descubrir y que puedan hacer un plan para evitar que Vecna se lleve a todos los niños. Will les dice que el próximo niño será Derek. También les explica que Vecna es como un asesino serial que primero acecha a sus víctimas atacando sus mentes y poco a poco les genera confianza para llevárselos fácilmente. El plan que hacen es entrar a la casa de la familia de Derek, noquear a todos, sacarlos de ahí y todo el equipo se queda en la casa para esperar al Demogorgón y combatirlo. Robin dice que sabe exactamente dónde encontrar somníferos y le pedirá a Murray que les consiga trampas para poder pelear con el Demogorgón y colocarle un rastreador para que así los lleve a su guarida donde seguramente está Holly. En la casa de Henry, Holly se la pasa bien, cocina postres, se prueba vestidos y escucha música, pero es interrumpida por alguien que toca el timbre insistentemente. Entonces ella, muy nerviosa, pregunta quién es, pero nadie responde. Al abrir la puerta ya no hay nadie afuera, pero en el buzón encuentra una carta que supuestamente es de Henry y le dice que necesita su ayuda, que vaya a donde está la X, porque ese es el punto de reunión, y también hay un dibujo de un mapa. En la escuela, los chicos sacan de clase a Erika, la hermana de Lucas, para decirle que se disculpe con Tina, la hermana de Derek, pues ella es la única que podría entrar a la casa sin ser sospechosa y noquear a todos con los omníferos. Pero Erika no es tan fácil de convencer, pues tiene una pelea jurada con Tina. Sin embargo, los chicos le dicen que todo es para encontrar a Holly, que está desaparecida, y entonces Erika acepta de inmediato. En el hospital, Robin entra como si fuera la nieta de una señora que se cayó y se rompió todos los huesos, pero le cuenta a Will que todo es una mentira, pues utiliza ese pretexto siempre para poder visitar a Vicky, pero en ese momento se tiene que esconder porque ella realmente solo va por los omníferos de la viejita. Murray llega al lugar de la reunión y les entrega acetona, cartuchos de escopeta, globos de agua con forma de granada y 900 metros de alambre de púas. Steve trata de desocupar la van para que sea más rápida y no falle en la misión,
pues necesitan ser veloces para seguir al Demogorgón. Pero Dustin le dice que su auto es más rápido, y a pesar de que Steve le prohibió que le hiciera alguna modificación, Dustin decide hacerle un agujero en el techo para colocar ahí la antena. Nancy y Jonathan están probando los rastreadores y pensando de qué manera podrían colocarlo en el cuerpo del Demogorgón, pero Murray les dice que si eso lo pone dentro de una escopeta, el rastreador podría salir dañado. Entonces Nancy, a quien nadie le puede decir que no, decide probarlo sobre un costal de papas y para su suerte el rastreador no sufre ningún daño. Entonces ya tiene el plan perfecto: dispararle el rastreador al Demogorgón, y así los llevará a la guarida. En el lado oscuro, Hopper intenta intimidar a un soldado que secuestraron y que tienen atado para que les diga todo lo que sabe. Hopper le dice que Once es capaz de meterse en su mente y saber todo lo que él sabe, pero que eso es un poco doloroso. Como el soldado no coopera, entonces Once se mete en su mente y descubre que la misión está a cargo de la doctora Kai, y que su trabajo es descubrir al monstruo y encontrar a Once. Dentro de la mente del soldado, Once llega a una puerta blanca y por más que le pregunta al soldado qué es lo que hay detrás de esa puerta, él dice que no lo sabe, y Once utiliza sus poderes para meterse a la fuerza, pero solo lastima la mente del soldado y a ella misma. Hopper, preocupado, va a verla y ella dice que dentro de esa puerta tienen encerrado a alguien tan poderoso como ella, que posiblemente se trata de Vecna. Holly, por su lado, duda de ir al bosque, pero finalmente decide ayudar a Henry. Entonces toma una capa, su mapa y se adentra en el bosque. En la noche, Erika llega a la casa de Tina y literalmente llorando le pide disculpas. Le dice que quiere ser su amiga de nuevo y que hasta lleva un postre para compartirlo en la cena. Entonces la invitan a pasar y al final todos comen postre. Pero Tina no quiere porque está a dieta. Entonces Erika le insiste tanto que Tina de nuevo vuelve a enojarse con ella. El primero en caer dormido es el padre, y la madre, al intentar ayudarlo, también cae al suelo. Después Derek se queda dormido en la mesa, y como Tina es la única despierta, Erika saca una jeringa y la clava en su cuello, diciéndole que hubiera sido mejor comer el pie. Todos entran a la casa y sacan a Tina y a su familia para subirlos a la van, mientras que otros se quedan preparando el escenario para la llegada del Demogorgón. Ellos hacen un agujero en el suelo y lo tapan con la alfombra utilizando hachas, y colocan el alambre de púas de manera estratégica. En un granero, Joyce está con Will y le pide disculpas por cuidarlo demasiado, pues ella está preocupada por su bienestar y no se perdona que no estaba con él cuando se lo llevaron al lado oscuro. Pero Will le dice que no fue su culpa, que ya no se preocupe por eso. En la casa de Derek, por fin llega el Demogorgón para llevárselo, pero solo encuentra un maniquí en la cama, y es cuando todos ponen en marcha el plan, echando globos con acetona, haciendo que una tabla con clavos se le incruste en el pecho, y después haciendo que caiga por la alfombra falsa, llegando a un cuarto donde está el alambre de púas. Ahí Jonathan le lanza una bengala para que se incendie, y Nancy le dispara el rastreador. Al no poder con todos, el Demogorgón de nuevo atraviesa el portal, y Dustin inmediatamente empieza a captar la señal diciendo que va justo hacia donde están él y Steve. Ellos avanzan, pero el Demogorgón da un giro inesperado hacia otra dirección, que hace que ellos también giren de manera inmediata. En el granero, Derek despierta y aunque tratan de ponerle la bolsa en la cabeza de nuevo, Will dice que es demasiado tarde, pues Vecna ya sabe dónde están y va hacia ellos. En el bosque, Holly sigue caminando y encuentra el lugar marcado con la X, pero al ver una sombra se asusta y de inmediato corre para ocultarse en unas rocas. Entonces aparece Max. Capítulo 4. Hechicero. Joyce toma el liderazgo y trata de razonar con Derek, diciéndole que ella es la mamá de Will, a quien todos llaman el niño zombie porque regresó después de haber sido secuestrado por seres de otro mundo. Entonces ella le explica que esos monstruos han regresado, pero que ahora lo quieren a él. Entonces Derek le dice que eso ya lo sabe porque se lo dijo el señor que. En un momento de desesperación, Derek empuja a todos y pretende escapar, pero al no ver más salida, sube al ático para que nadie lo pueda alcanzar. En ese momento Will tiene una visión y de nuevo pareciera que está en el cuerpo del Demogorgón yendo hacia ellos. El monstruo llega y con todas sus fuerzas abre el granero, pero Joyce lo enfrenta con un hacha y la bestia no la ataca, sino que simplemente retrocede, y en ese momento es arrollado por el carro de Steve y Dustin. Entonces el Demogorgón abre un portal para irse al lado oscuro, y Steve propone ir tras él en un auto.
Entonces Nancy, que está desesperada por encontrar a su hermana, le dice que lo haga. Steve acelera el auto y a pesar del miedo que tenían todos ellos, logran entrar al lado oscuro. Mientras eso pasa, el ejército llega a la casa de los Miller para llevarse a Debbie, junto con otros niños de su misma edad. Pero a lo lejos Mike y Lucas observan todo muy preocupados. En el lado oscuro, Steve maneja muy veloz persiguiendo la señal del Demogorgón, pero este empieza a correr más rápido, así que Steve acelera, y como siempre empieza una discusión con Dustin, lo que lo distrae y finalmente se estrellan en el muro de raíces húmedas. En el granero, Will dibuja el lugar que vio y se dan cuenta de que Vecna realmente está buscando un total de 12 niños, pero no saben para qué. En ese momento llegan Mike y Lucas para informarles que el ejército se está llevando a los niños y eso está muy raro. En la base militar, la doctora Kai le dice al general que a los niños los utilizarán como cebo para que Once llegue a ellos, pues ella piensa que Once es la que está detrás de las desapariciones de los otros niños, y aunque el general le dice que no es ético utilizar a los niños, ella le dice que solo fracasarían si ellos no son capaces de cuidarlos en la batalla. En el bosque, Max le dice a Holly que entiende la confusión que hay en su cabeza, pues cómo puede estar en un hospital en coma y al mismo tiempo estar ahí, pero de repente se escucha un ruido y ella le dice que ese lugar no es seguro, que es mejor que caminen hacia las rocas. En el camino le revela a Holly que fue ella quien escribió la nota utilizando el nombre de Henry. Max la lleva a la casa que pudo armar con las pocas cosas que tenía y le explica que ese lugar es solo un recuerdo de la mente de Henry, que en realidad se trata de unas memorias y que prácticamente están en una prisión creada por él. En el plano real, los niños son transportados por el ejército hasta la base militar, pero para ese momento los chicos ya están haciendo un plan para poder rescatarlos. Joyce descubre que hay un sistema de túneles que pasa por debajo del sitio donde los tienen recluidos. Entonces Robin hace un plan, y se trata de que alguien se infiltre y localice a los niños que saben sobre Henry. Después los podrían sacar cavando un túnel hasta el baño, y el único al que pueden infiltrar es a Derek, porque ya de por sí el ejército lo está buscando. En el lado oscuro, el soldado que Hopper tenía atrapado escapa mientras él y Once observan la base militar y se dan cuenta de que es imposible infiltrarse. En ese momento a Once se le ocurre caer al mismo tiempo que un trueno para que los soldados confundan el ruido y no se den cuenta de su presencia. Pero obviamente Hopper le dice que no porque es muy arriesgado. La radio suena y se trata de Dustin para decirles que están con vida y que también están en el lado oscuro, cerca de la pared de raíces húmedas, pero en otra ubicación, pues al parecer esa pared es enorme. Max le explica a Holly que ella prácticamente murió en las manos de Henry, pero que pudo despertar. Lo malo fue que despertó en los recuerdos de Henry, y por más que ella intentó buscar diferentes caminos para poder salir de ese bucle, ella siempre regresaba al mismo lugar, hasta que un día escuchó su canción favorita y trató de seguirla. En el cuartel, Derek llega preparado con su mochila y una lonchera, sabiendo que lo iban a dejar entrar porque estaban reclutando a todos los niños de su edad. Una vez dentro, él va al baño y le informa al equipo que ya está junto a los demás niños. Entonces ellos le dicen que reúna a todos los niños que saben sobre Henry y que espere la siguiente instrucción. En el lado oscuro, Once sincroniza su gran salto con los truenos y logra caer en el momento justo, por lo que los soldados no se percatan de que ella está ahí. Después se desliza por el techo hasta llegar a una puerta que abre para que entre Hopper. En el cuarto de los niños, Derek empieza el plan y les dice que fue enviado por Henry para reunir a todos los que quieran ir al paraíso con él, y Debbie es la primera que le hace caso. Todo el equipo se dirige a los túneles y en el camino Mike y Will platican de lo que ocurrió en el granero, de la experiencia de ver a su madre desde el cuerpo del Demogorgón y darse cuenta de cómo ella lo atacaba sin miedo. Entonces Mike le sugiere que si él se esforzara un poco más, tal vez podría controlar a la criatura para su beneficio, aprovechando que sus mentes se conectan en algunos momentos. Mientras Jonathan, Steve y Nancy intentan averiguar cómo atravesar el muro, llega Dustin y les dice que realizó muchos cálculos y descubrió que lo que está del otro lado de ese muro es el laboratorio Hawkins. En la casa de rocas, Max continúa con su historia y le dice a Holly que ella empezó a tener recuerdos cada vez más terribles, pero a lo lejos pudo ver un portal donde estaba Lucas en el hospital
y estaban escuchando su canción favorita, pero por más que corrió, la música se detuvo, permitiendo que Henry la encontrara. Entonces ella no tuvo otra opción más que correr y correr hasta que encontró la cueva y se dio cuenta de que Henry no quería entrar ahí, por lo que lo vio como un lugar seguro. Y ahora que apareció Holly, eso le da esperanza a Max de que por fin puedan salir juntas de ahí. El equipo comienza a moverse por debajo de los túneles y la amistad entre Robin y Will se hace más fuerte. El soldado que había sido capturado por Hopper llega a su base y al mismo tiempo Hopper y Once empiezan a caminar a través del laboratorio y ella utiliza sus poderes para poder abrir una puerta que estaba muy reforzada. Entonces las alarmas se encienden y se activan las antenas que la hacen perder sus poderes, por lo que ella empieza a gritar inconsolablemente. En los túneles, el equipo llega al baño donde están los niños y hacen un agujero para empezar la extracción. Entonces, mediante el radio, le envían la señal a Derek para que vaya enviando a sus compañeros uno por uno, pero mientras estaban tratando de abrir un agujero, dañaron las tuberías y empieza a salir agua sin control. Entonces Mike y Will tratan de repararlas, mientras que los niños son llevados hacia el túnel. Sin embargo, no contaban con que una niña, ajena al plan, entrara al baño y descubriera todo lo que estaban haciendo, así que de inmediato le avisa a los militares, y Derek no tiene otra opción más que correr hacia el baño desesperadamente, y entre los tres tratan de detener la puerta para que los otros pequeños puedan escapar. En el laboratorio, la doctora Kai llega hasta donde está Once, pero ella le advierte que todos sus hombres van a morir, y podemos ver a Hopper disparando y luchando contra los soldados hasta que es capturado por una criatura que lo toma del cuello y lo alza del piso. La doctora Kai le pregunta por qué arriesgó la vida de Once, pero obviamente Hopper no puede hablar porque la criatura lo tiene muy presionado. Entonces ella le explica que el calor debilita a esa criatura y el frío la hace más fuerte, mostrándole que la puede controlar a su completo gusto. Once logra llamar la atención de la doctora Kai para que Hopper tenga oportunidad de presionar el botón de calor para que la criatura se debilite y lo suelte. El plan funciona y Hopper empieza a pelear con la doctora hasta noquearla. Entonces le indica a Once que escape hacia el bosque, pero ella no quiere porque se da cuenta de que él tiene dinamita en el cuerpo en caso de que falle la misión. Él entra en esa enorme puerta y la bloquea evitando que Once pueda entrar con él. En el baño finalmente los soldados logran derribar a Mike, Will y Derek, pero no fue a tiempo pues muchos niños sí logran llegar al final del túnel donde están Murray y Robin, y los suben al camión para poder resguardarlos. Joyce, Will, Derek y Mike son detenidos y los llevan frente al general. Y por más que Joyce intenta explicarle que esos niños están en peligro, él le contesta que ahí es donde están más seguros. En ese momento Will empieza a tener una visión y siente como un demogorgón se está acercando hacia ellos. Entonces las luces del cuartel empiezan a parpadear y del suelo surge un demogorgón que empieza a atacarlos sin piedad. Y por más que los soldados disparan, sus balas no le hacen nada. Pero no es el único, pues otra criatura llega a atacarlos y ellos no pueden controlarlos. En el camino, Robin y Murray también ven que se están abriendo portales junto a ellos y tratan de irse a toda velocidad. En los túneles, Lucas puede ver cómo se abren más portales frente a él y también detrás. Aprovechando todo lo que está sucediendo, el equipo empieza a avanzar, pero son sorprendidos por un demogorgón que está a punto de atacar, pero como los soldados les lanzan fuego, los debilitan. Pero Will, que en ese momento está conectado con ellos, también empieza a sentir el dolor que ellos sienten. En el laboratorio, después de un rato de espera, Hopper sale de la puerta blanca y permite que Once entre a ver lo que hay ahí dentro. Y para su sorpresa no es Vecna, sino su hermana. En la superficie, Mike trata de guiar a los niños a un lugar seguro, pero de pronto se abre un portal y el que sale de ahí es Vecna, quien ataca a los soldados sin mayor esfuerzo, haciendo que el lanzallamas deje de generar fuego y los demogorgones puedan atacar de nuevo a sus víctimas. Vecna se dirige a Will y le dice que eligió a los niños para rehacer el mundo, porque ellos son débiles de cuerpo y mente, incapaces de resistir. Las criaturas se llevan a los niños dentro de los portales y Vecna le dice a Will que él fue el primer niño marcado y que gracias a su debilidad se pudo dar cuenta de lo fácil que sería utilizar niños. Vecna de nuevo entra a su portal dejando a Will aún conectado con las criaturas que estaban a punto de atacar a todos sus amigos. Entonces él empieza a recordar todo lo que vivió en el lado oscuro y toma fuerza para detener a las criaturas y después para matarlas, dejando asombrados a todos. Este fue el resumen de los capítulos 1, 2, 3 y 4 de la quinta temporada de Stranger Things.
Esperamos que te haya gustado el resumen y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.